Bueno, vamos a ver límite doble, ¿sí? Vamos a empezar con la definición. Sea f una función que va de un dominio contenido de R2 a R, de abierto y conexo, se define el límite de la siguiente manera, ¿sí? Ustedes ya venían trabajando en cálculo 1 con la definición del límite, pero en una variable. ¿Qué va a cambiar acá? Va a cambiar que el límite es en dos variables. El límite cuando x tiende a b de una f en x igual a l va a ser lo siguiente, la definición. Para todo epsilon mayor que 0 existe un delta que depende de epsilon mayor que 0, tal que para todo x que pertenece al dominio de la función, y acá podríamos haber puesto la norma de x rayita menos a, pero yo lo puse como la raíz cuadrada de x menos a al cuadrado más y menos b al cuadrado menor que delta, ¿sí? Que esto es el módulo de x menos a, que es lo mismo que decir que la norma, ¿sí? Entonces el módulo de f en x y menos el límite es menor que epsilon, ¿sí? A partir de estas desigualdades se encuentra la relación que hay entre epsilon y delta. ¿Para qué vamos a utilizar esa definición? Para demostrar que el límite existe, ¿sí? Veamos un ejemplo. El límite cuando x tiende a 0 de x 0, 0 de x cuadrado más y cuadrado igual a 0, si solo si para todo epsilon mayor que 0 existe un delta que depende de epsilon mayor que 0. Tal que para todo x que pertenezca al dominio de la función, ¿sí? Tenemos que la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado es mayor que 0 y menor que delta. Acá acuérdense que era x menos 0 más y menos 0 al cuadrado, pero ya me queda x al cuadrado e y al cuadrado. Entonces, el módulo de x cuadrado más y cuadrado es menor que epsilon, ¿sí? Partimos de acá, esto es mi hipótesis y esto es mi tesis. ¿Se acuerdan que en lógica ustedes tenían lo que era la hipótesis y lo que era la tesis? Es decir, P implica Q, ¿sí? Y vamos a partir de la tesis. ¿Qué es esto? ¿Sí? Esto, como es la suma de dos números positivos, siempre va a ser positivo, o sea que le puedo sacar el módulo. Esto va a ser menor que epsilon, ¿sí? Entonces, utilizamos la hipótesis, esta parte, que x cuadrado más y cuadrado es menor que delta al cuadrado. ¿Por qué? Porque esta raíz va a pasar al otro lado como potencia. Entonces, basta tomar epsilon igual a delta al cuadrado, encontrando la relación entre epsilon y delta. Y ya está. Vamos a ver algunas condiciones, por ejemplo, el límite por distintos caminos, ¿sí? Ya vamos a ver que son condiciones necesarias. Conceptualmente, que una función posea límite cuando x e y tiende a b, significa que la función tiende a un valor L, ¿sí? Por infinitos caminos posibles que pueden llevar al punto A. Yo lo puse acá gráficamente, por ejemplo, tengo el camino LDS1, después lo vamos a llamar LDS2, LDS3, ¿sí? Diferentes caminos que se van acercando al puntito AB, ¿sí? Entonces voy a tener un S sub I, un S sub I que va a ser un S1, un S2, un S3, que van tendiendo aquí a este puntito, ¿sí? Bien. Entonces yo les decía, LDS1 va a ser el límite cuando x tiende a de la misma función. LDS2 cuando tienda a de la misma función por algún otro camino. Y LDSN que va a ser también el límite de la función que va a tender por algún camino. Bueno, a no preocuparse por esto, pues ya vamos a ver un ejemplo. Conceptualmente que existe el límite doble significa que tiene que ser único, o sea que si existe el camino por todo esto, el límite por todos estos caminos, y existe el límite doble, tienen que ser igual, ¿sí? Porque si ustedes se acuerdan, en cálculo 1 decíamos que si el límite existía, era único y había una demostración y todo, ¿sí? Bien, vamos a ver una condición necesaria. Lo planteado se puede formalizar a través de la llamada condición necesaria, ¿sí? O sea, existen los límites L. El límite L quiere decir que yo voy directamente, aplico la definición y lo puedo calcular, no voy a estar haciendo por otros caminos. Si me voy por distintos caminos, por los distintos caminos, el límite me tiene que dar igual al límite doble, al límite que yo calculé de entrada, ¿sí? Veamos un ejemplo. Dada la función f en xy igual a x cuadrado más y cuadrado, analicemos si tiene límite en el origen siguiendo los distintos caminos. S1
este camino igual a mx con m distinto de 2. O sea que m no puede tomar el valor 2. Entonces, donde dice y, yo voy a reemplazar por mx, ¿sí? Y como reemplazo y, el límite ya tiene que tender, ¿sí? Estoy reemplazando y tiende a 0, entonces x también tiene que tender a 0. Si ustedes lo quieren ver de otra manera, si yo reemplazo y igual a m de x donde dice y, todo va a estar en función de x, entonces x tiene que tender a 0, ¿sí? Entonces reemplazo, opero, acá me queda m cuadrado x cuadrado, saco factor común acá arriba x cuadrado, acá abajo saco factor común x, y acá voy a tener esto y esto, ¿sí? Bien, entonces, fíjense acá, cuando x tiende a 0, acá ya me dicen que m es distinto de 2 porque fíjense que si m vale 2, acá me queda algo que está indeterminado, ¿sí? Entonces, si x tiende a 0, entonces esto va a tender a 0, porque ya está la condición de que el límite que va, digo, de que m va, es distinto de 2, ¿sí? Entonces, el límite me da 0 por este camino. Entonces, por otro camino de existir el límite me tiene que dar lo mismo, ¿sí? O sea, cualquier camino que yo tome, primero tomé este camino y ahora tomo otro camino, cuando yo tome el límite me tiene que dar el mismo número. Si no me da el mismo número, quiere decir que el límite doble no existe. Entonces vuelvo, reemplazo ahí donde dice y, reemplazo por x, el límite sigue tendiendo x a 0, ¿sí? Desarrollo el binomio, ¿sí? Esto sí, el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Opero un poco algebraicamente. Saco factor común x al cuadrado. Acuérdense que acá me tengo que acordar los casos de factoreo. Saco siempre en común el exponente con menor término, ¿sí? En este caso el x al cuadrado, ¿sí? Y acá abajo se simplifica el 2x y el menos 2x, entonces cuando yo reemplace, cuando x vale 0, acá me queda menos 5, ¿sí? Reemplazo acá el 0 y el 0 me queda menos 5. Entonces yo puedo decir que L de S1 por este camino y L de S2 por este camino son distintos. Si por dos caminos diferentes el límite doble me da distintos valores, yo ahí puedo decir que el límite doble no existe, ¿sí? O sea, vuelvo a repetir, por distintos caminos, por dos caminos particulares, ¿sí? Me dan distintos valores. Entonces, ¿qué va a pasar si me dan distintos valores? El límite doble no existe, ¿sí? Ahí yo puedo asegurar con toda certeza que el límite doble no existe. ¿Estamos? En el ejemplo 2, también lo mismo, vamos a reemplazar y igual a x, reemplazamos, ¿sí? Y acá me da más y menos infinito. Y luego este límite no existe, ¿sí? Donde dice y reemplazamos por x, ¿sí? Y queda todo en función de x, entonces x tiende a 0. Ejemplo 3, veamos otro ejemplito y analicemos el límite doble. Igual a m de x, ¿sí? Reemplazamos donde dice y por m de x, sacamos factor común acá abajo x al cuadrado, bien, se simplifica esto con esto y me queda 2m sobre 2 más m, ¿sí? Entonces fíjense, hay una cosa en particular. O sea, que los valores va a depender, los valores que tenga el límite va a depender de los valores que tome m, ¿sí o no? Entonces, si m vale 1, voy a tener 2/3, ¿sí? 2 por m sobre 2 más m era. Me queda 2/3. Y si m vale 2, voy a tener otro valor. Entonces, L de S1 es distinto de L de S2. Entonces, no existe el límite doble. ¿Estamos? Bien. A modo de síntesis, esto es como para que ustedes lo tengan y lo recuerden, que el límite por distintos caminos sirve para probar la no existencia del límite. Porque lo mejor que me puede pasar es que yo me vaya por distintos caminos y me dé distintos valores, entonces puedo decir que el límite doble no existe. Si existe el límite doble y existe el límite por un camino LDS, entonces L es igual a LD.
Si existe L de S1, existe L de S2 y son distintos, entonces no existe el límite doble. Si no existe el límite por un camino particular, entonces no existe el límite